Bienvenidos a todos al capítulo 88 en vivo de la Hora 25 Chile por YouTube, un canal activista por las comprensiones, transmitiendo desde una hora imaginaria para comprender al mundo como una oportunidad antes de un nuevo ciclo. En esta oportunidad tenemos a un interesante invitado que llegué a él a propósito de un libro que anda por ahí que se llama La epistemología espiritual, y ahí empecé a buscar por las redes hasta que di con el autor. Tiene otro libro también, que ojalá podamos también bucear por ahí, para poder reflexionar sobre la experiencia espiritual y la ciencia. ¿Dónde están los límites de la ciencia? ¿Dónde están los límites del espíritu? ¿Es la ciencia una buena vía para el espíritu? ¿Es desde la ciencia que se debe ver el espíritu? ¿El espíritu trasciende la ciencia? Vamos a tratar de ubicarnos en el mundo, acercarnos hacia una epistemología, una forma de conocer la espiritualidad y la experiencia espiritual, y vamos a también ver cómo la ciencia nos ayuda, nos acerca o nos aleja. Bienvenido, Manuel Vergara Echeverría, a la Hora 25 Chile. Un gusto tenerte de invitado. ¿Cómo estás? Buenas noches, el gusto es mío y saludo a todas las personas que se suman y que forman parte de tu círculo de comunicaciones. Con el mayor gusto vamos a conversar de este tema de qué significa una experiencia espiritual y sus relaciones con la ciencia. El último libro que escribí yo se llama Epistemología Espiritual, como tú lo dices, y trata de ello. Mira, en psicología se habla de la bipolaridad. Yo tengo un problema de multipolaridad, parece, porque he hecho muchas cosas en la vida, una biografía bien extraña, bien movediza. Pero en síntesis, en el área de la filosofía, en el área de la cultura, yo soy doctor en educación, ese es como el grado académico, pero en realidad he sido lo que se llama, me bautizaron esto en el Ateneo de Madrid cuando di una charla ya a propósito del espíritu. Tuve el honor de estar en el Ateneo hace un par de años, invitado a un simposio, y entonces me describieron como el filósofo alternativo, ¿no? Me anduvo gustando me gustó la expresión porque no soy filósofo de academia, ¿no? Eh, Partí mi vida profesional como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Me titulé de abogado y me he dedicado mucho a los temas internacionales. Pero la parte que más importante ha sido en mi vida es la que me acompaña desde los 11 años de edad, que es la indagación sobre la naturaleza esencial humana y nuestra relación con el universo. Ese ha sido como mi búsqueda, ¿no? Bueno, súper convocado también a tu búsqueda, también vibrando con eso hace un tiempo ya, sumergiéndome en la espiritualidad, las religiones, los esoterismos, las culturas, las filosofías. Y, y bueno, súper contento de poder conversar contigo. El libro, La epistemología espiritual, es un esfuerzo muy serio y concienzudo de poder mostrar desde la lógica de la ciencia cómo poder conocer la experiencia espiritual y también de alguna forma criticar o por lo menos distinguir las luces y las sombras también que nos lleva si queremos utilizar la vía de la ciencia para el espíritu, y también quizá descubrir qué otras vías puedan ser pertinentes. Entonces, entrando en materia, Manuel, eh, entremos por la epistemología. Para Ya. quien no esté familiarizado con el concepto, sus implicancias, te pediría que nos dijeras, nos contaras qué es epistemología y a dónde te lleva esta distinción aunado con el espíritu. Mira, a ver, yo desde aproximadamente desde los 11 años tengo inquietudes de tipo filosófico. Recuerdo que a esa edad aproximadamente tuve una experiencia muy fuerte en una iglesia que está ahí
Maipú, y, y el choque entre lo que era el lenguaje de la religión, el lenguaje que empleaba el sacerdote en ese momento, la gente cantando aleluyas y cantando misericordias y caridades. Y en algún momento me vi como levantado suspendido en el aire y retrocediendo, y salí del el templo votivo Maipú, se llama este, ¿eh? Y salí y vi un contraste en mi cabecita de muy pequeño, un contraste entre lo que era este discurso que yo estaba escuchando, los gestos de las personas y la imagen de una mujer con un niño en los brazos en las afueras pidiendo limosna. Esta imagen que, no sé, para otras personas a lo mejor ocurre a diario, en ese momento y en la edad mía y lo que haya ocurrido, me causó una impresión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo rompí a llorar, no tenía edad suficiente ni estudio suficiente para explicarme nada. Y lo único que me ocurrió fue una especie de consternación. Y en esta consternación salen mis padres muy preocupados, por supuesto, yo no pude darles ninguna explicación, pero me sumergí empecé a ser muy introspectivo. Y llegó a mis manos un texto que se llamaba, por una parte, uno desde Schiller, que es el hombre, y otro texto que me impactó muchísimo, que es los 9 libros de la historia de Heródoto. Y creo que por aquí lo tengo todavía. Este, ¿no? Los nueve, ya se desarmó la pobrecita. Los nueve libros de Heródoto, ¿eh? De historia, donde me encontré con que la forma de vida de los pueblos antiguos, como describe Heródoto, era muy distinta. Por ejemplo, de las cosas que recuerdo que me llamaron mucho la atención, ellos celebraban cuando alguien nacía, perdón, celebraba cuando alguien moría, y hacían velorio o una ceremonia fúnebre cuando alguien nacía. Estos pueblos anteriores a los tracios, prehelénicos, tenían estas costumbres al revés, y si el que moría había sido justo en su vida, hacían una fiesta, digamos, una parranda, hacían de 7 días, ¿no? Así como se hace en el campo todavía en algunos lugares de Chile, que hacen como una fiesta en el velorio, ¿no? La gente lleva cosas para comer, para tomar, se lo pasa estupendamente. Y bueno, con eso yo vi dos mundos. El mundo de las cosas, el mundo físico, el mundo en el que vivimos, un mundo subjetivo y un mundo que no conocía, y me impresionó cómo podía ser que la humanidad viviera momentos tan distintos y sin embargo tuviéramos las mismas inquietudes hoy día. Y ahí comenzó toda una indagación. A lo largo de la vida estudié filosofía, cosmología, cosmogénesis, antropogénesis, dialéctica, estudié muchas cosas y leí muchas cosas, desde el marxismo, Hegel y hasta el liberalismo en política y en filosofía, todo lo que te puedas imaginar de filosofía. Hasta que llegué al mundo antiguo, al mundo de los Vedas, de los Upanishads, de los Suruti, de la epopeya Gilgamesh, a toda una literatura antiquísima, el Popol Vuh acá americano, y eso me causó un tercer impacto, que era ver que los pueblos antiguos tenían una visión del ser humano muy distinta también. Para ellos, nosotros éramos un espíritu en un cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Había muchas diferencias en esas visiones. Y en los estudios fui descubriendo también que el área del espiritualismo se convirtió y dio mucho lugar a mucha especulación, a mucha barbaridad que no daba explicación. Entonces tenía una religión un poco hipócrita, institucionalizada, que se convierte como una especie de peldaño necesario para llegar a Dios, lo cual me pareció muy chocante. eh, mm, el tema de cómo se comportaba la espiritualidad en general, con mucha chabacanería, con mucha invención, eh, muy poco serio lo sentía yo. Y conocí literatura antigua y profesores muy serios. Entonces, ese contraste, dije, después me metí en la física. Fíjate que mi hijo se estaba acordando, un hijo mío que vive en Barcelona se estaba acordando
porque me mandó un video de que hace poco descubrieron una, probaron una parte de unas teorías de Penrose y probaron unas teorías que implicaban que podía impactar una partícula de antimateria desviada en el universo e impactó, esto ocurrió, salió hace muy poco, impactó una partícula en un lugar de la Antártida. Y como ahí tienen muchos sensores de investigación, al final concluyeron que había una especie de acelerador de partículas cósmico que lanzaba estas partículas. Yo cuando tenía como 15 o 16 años di una charla porque me interesé mucho por el tema de la física, la antimateria, los aceleradores de partículas, y a los 15 o 16 años daba charlas yo como parte de grupos de estudio en el Liceo 14, donde yo estudié, que era un liceo público en esa época. Y todo este enredo entre la física, la religión hipócrita y los estudios antiguos, dije yo, no. Y comencé una búsqueda. Tiene que haber una forma de tratar la espiritualidad en serio. Y para eso me hice la pregunta de, ¿qué sabemos del ser humano? ¿Sabemos lo que es un ser humano? Y en todo el recorrido que hice yo de biología, de química, de física, no, no existe eso. Hace poco la National Geographic sacó un documental donde decía las últimas 12 teorías que explican cómo se hizo la humanidad y las equivocaciones de las 12 teorías. No existe ninguna prueba. Por lo tanto, no existe ninguna prueba ni tanto para probar que el ser humano es un animal, ni tampoco una prueba negativa para decir que el ser humano no es un espíritu. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué la ciencia no estudia con seriedad este dilema? ¿Por qué no estudia con seriedad cuál es la naturaleza humana esencial? Yo sé que la está estudiando, pero la está estudiando la ciencia normal, la física, la biología molecular. Y las ciencias sociales se quedaron atrás y se han convertido como una especie de zonas o trincheras axiomáticas, interpretan a su pinta las teorías de la física y las teorías de la biología, y estamos trabados en la investigación de ese patrimonio. Y de ahí surge el problema de la epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología significa cómo conocemos, por qué conocemos, cómo nos damos cuenta que conocemos, cómo sabemos que conocemos algo. Eh, ¿qué nos dice que sabemos algo? Has visto que hoy día la gente está hablando, algunos, de que estamos en una matrix, porque no se sabe si estamos en una matriz o no, bla, bla, bla. Entonces, la epistemología es eso. Pero la epistemología siempre ha sido la ciencia que estudia el conocimiento y divide conocimiento científico, conocimiento vulgar. En el conocimiento científico coloca las ciencias duras y en el conocimiento vulgar coloca la magia, las religiones, coloca todo lo demás hasta la filosofía. Y yo dije, no, pues, esto es un error. Y llegué a un señor que se llama Thomas Kuhn y a otro señor que se llama un hippie que se llama Paul Feyerabend, que empezaron a poner en duda esto de la validez del conocimiento científico. Y efectivamente, con eso me sentí entusiasmado a investigar cómo, cuáles son los límites de la ciencia en relación con lo espiritual y qué se puede decir de lo espiritual en forma seria. Es un poco larga la explicación, pero es para que se entienda el contexto y qué significa epistemología espiritual finalmente, la investigación del conocimiento científico de la experiencia espiritual. No, tómate todo el tiempo que necesites para explayarte, porque estos temas requieren desarrollo, o si no Me quedamos encantan muy las preguntas truncados. en todo caso. Y si no, te Mira, empiezo a preguntar yo. sí, una de las cosas que también se señalan en tu libro es la dificultad o derechamente el despoblado con respecto a definir el espíritu o la espiritualidad. Porque ahí Así es. justamente, claro, cómo la epistemología, el estudio del conocer, del conocimiento, sobre una, comillas, variable, que a su vez también flota en el éter y dificulta a su vez también la operacionalización que es requerida para que se acepte como algún contenido que pueda habitar la ciencia con propiedad. Entonces, Sí. ¿cómo tú agarras, cómo operacionalizas o cómo circunscribes el espíritu o la espiritualidad? Bueno, esta es una pregunta brutalmente necesaria. Eh, en Occidente, nosotros tenemos como un hábito, desde la época de que nació, entre comillas, la filosofía en Grecia, de siempre separar
al observador de lo observado. Es decir, eh, el occidental siempre está mirando las cosas en partes. Esa es como una característica de la mente occidental. La mente oriental, por lo menos la que se refleja en la antigüedad, es una mente más como un niño, refiere todo en un conjunto. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, súper occidental por lo demás. En Grecia aún se consideraba, por efectos de la influencia egipcia y la influencia de la vieja Aryabharta, del Oriente, se consideraba que la ciencia, la filosofía, el arte, la religión en sentido espiritual, conducían al mismo lugar, conducían al bien o a la verdad. Por lo tanto, ellos en su mente y en su práctica no tenían consideración diferente acerca de que una cosa es la ciencia, otra cosa es la filosofía, otra cosa. No, para ellos buscaban. Después de Aristóteles eso se perdieron los últimos restos de tradición arcaica y se dividió todo, se empezó a separar todo. Y hoy día estamos en el sumum de la división, porque hoy día las universidades norteamericanas y europeas estudian eh, aspectos pequeñitos de una realidad pequeñita, de otra realidad pequeñita, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir es que espíritu es un concepto que en Occidente, en Occidente, es difícil explicarlo desde el Occidente mismo, porque la mente nuestra, la mente occidental, le cuesta mucho entender que pueda ser al mismo tiempo el espíritu todo el ser humano y al mismo tiempo el ser humano pueda ser espíritu, alma y cuerpo. Le dificulta mucho poder observar una realidad dinámica unida. Tiene que hacer entrenamiento, meditación, tiene que hacer una práctica, a eso se llama metodología científica en espiritualidad, tiene que hacer una práctica para poder llevar su mente, si quieres más adelante te doy un ejemplo con el Mandhyuka Upanishad que sale en el libro ahí, Sí, por para favor, porque lo que explicar, estás señalando es fundamental. para explicar esta cuestión. Porque si quieres, aprovecho ahí mismo, cuando cierre esta primera parte, te voy a decir lo de las Mandhyuka. Entonces, pasa que le cuesta mucho a la mente, tiene que ser preparada para eso y desde el punto de vista clásico tiene que ser preparada, no solamente tiene que ser preparada físicamente, anímicamente, emocionalmente, con nutrición adecuada, con ejercicio adecuado, con prácticas mentales adecuadas, para poder lograr ejercitar la capacidad de movimiento de la conciencia, así lo llamo yo en este libro. Movimientos de la conciencia, porque yo te voy a explicar, dar un ejemplo práctico de qué significa eso. Y desde el Oriente es al revés, les cuesta mucho a ellos entender la separación al Oriente clásico. De partida, para los orientales, la filosofía, que originalmente la palabra es Vedanta, eh, perdón, Vedanta, no, ya me voy a acordar la palabra sánscrita, tengo la cabeza llena de palabras sánscritas. Eh, significa ver en la expresión sánscrita, que ya la voy a recordar. La expresión sánscrita significa ver, es decir, para el oriental, filosofía es ver, a diferencia para el occidental, que es buscar o amar. Entonces, espíritu ahora, para tratar de explicarlo en Occidente, la sociedad teosófica, el rosacrucismo, la filosofía de Rudolf Steiner, Alice Bailey, mucha gente que trató de recuperar a Albrecht, Jorge Libraga, mucha gente que ha tratado de traer a América, especialmente la sabiduría de Oriente, normalmente hace como una separación. Entonces pone, por ejemplo, acá está la personalidad o el cuerpo, la parte emocional, la parte mental, lo divide en 7 partes, entonces, y cada uno le pone nombres diferentes, pero a lo que se refiere fundamentalmente es una primera parte que es común entre todos los seres humanos. La parte física, que si no estaríamos muertos, o sea, la parte física, la sustancia material, la parte energética, la energía vital que se mueve con nosotros, que es como la que se mueve en los vegetales,
La parte emocional, la energía emocional, que es la que se mueve en el nivel de los animales, ¿no es cierto? Las pasiones, las emociones, los instintos. Y luego la parte racional, pero la parte racional polar. Es decir, esta parte racional que a nosotros nos hace ver todo, por ejemplo, si decimos, esto es chico porque en relación a esto es feo porque en relación a esto es largo porque en relación a esto. Siempre es una mente referencial que siempre es polar, le cuesta mucho entender nada que no sea polar. Esa es como la personalidad que compartimos todos, todos. Más tontos o menos tontos, más tupidos o menos tupidos, como decías tú, más sano, más enfermo, más activo, menos activo, más pasionales, más frío, más instintivo, más amoroso, más sensible, más insensible. Todas esas diferencias que tenemos nosotros los seres humanos. Pero pasado esas cuatro aspectos o esferas de experiencia, hay una primera, más cercana, que se le ha denominado generalmente intuición y que en Oriente se le llama Buddhi. ¿M? Hay un personaje un físico que se llama ¿cómo se llama por ahí? No, no, lo tengo ahí el libro. El Tao de la Física. Dámelo ahí mismo. Te lo quiero mostrar. Que Fritjof Capra, a ver, claro, Fritjof Capra, el Tao de la Física. Este es un trabajo que hizo es un hombre de la física, es un científico, y él hace todo un paralelo entre lo que es la intuición, que era el medio de descubrimiento oriental, con la intuición, que sería el medio también occidental de descubrimiento. Por ejemplo, ¿qué hizo que da Vinci fuera Leonardo da Vinci? ¿O qué hizo que Albert Einstein hiciera una teoría sin previas demostraciones de nada? Paul Feyerabend, este que yo te mencionaba, que discutió del proceso del método científico, él daba ejemplo. Él decía, si uno toma las notas de Newton, las notas, uno se puede dar cuenta, decía Feyerabend, que Newton, las pruebas que él hizo, los instrumentos que en el Museo de Galileo, habían unas pruebas a propósito de Galileo, porque también lo menciona Feyerabend, Galileo, Newton, todos estos personajes, le hace un recorrido Feyerabend, y muestra que los aparatos que hicieron para demostrar sus teorías o sus principios o sus leyes, eran posteriores a su visión de la ley. Es decir, Newton anotó lo que le parecía la ley primero y después buscó la fórmula matemática. Galileo hizo lo mismo, Albert Einstein hizo lo mismo. De hecho, Albert Einstein se ayudó con un súper experto matemático en la parte final de conversión a la matemática de su teoría. Por lo tanto, concluyen que de alguna forma hay ciertos personajes que logran ver más allá de la mente, más allá de la capacidad mental normal. Y eso ya no es parte de la capacidad mental normal, es parte de otra zona del ser humano, en la cual ya no hay divisiones polares, hay unicidad de visión, y en esa unicidad de visión es donde el ser humano, cuando llega a esa unicidad de visión, adquiere visiones de otras realidades, mucho más completas, mucho más complejas. Sobre esa está lo que se llamaría el verdadero Buddhi oriental, que es la mente, que más que a la mente pura o la mente no dual, es la capacidad de sobrepasar la mente totalmente, ya no de la mente polarizada normal a la mente pura, a la intuición pura que sería, que está más allá de la intuición a la que se refiere Frigos Capra. Y finalmente mencionan en Occidente el espíritu. Y todos los filósofos, las escuelas, los Rosacruces, en las escuelas de filosofía como Nueva Acrópoli o las escuelas antroposóficas, muchas escuelas de investigación filosófica le han tratado de explicar al occidental con esquemas así, septenario, un cuadrado con una tríada. Pero si yo pero cuando yo digo, y el séptimo es el espíritu que invade todo el resto, al occidental le queda muy enredado, muy separado. Piensa tú que a Platón mismo, hasta ahora, aparte de la escuela alemana,
la escuela alemana de Werner Jaeger, ningún otro ha podido entender bien cómo es que Platón hace supuesta división entre el mundo inteligible y el mundo sensible, que el mundo inteligible es el mundo de lo espiritual y el mundo sensible es el mundo de lo material. Platón lo explica para el occidental, pero él plantea la unicidad de la vida. Entonces, cuesta mucho. Ahora, ¿cómo se podría explicar espíritu entonces? Yo creo que al final el espíritu tiene dos aspectos. El espíritu es la conciencia singularizada en un yo y el yo es la conciencia singularizada en él. ¿Qué significa esto como en lenguaje concreto? Significa que hay un plano cósmico que no tiene divisiones, que se singulariza en un plano de una experiencia particular. Y al revés, una experiencia particular que se proyecta a lo cósmico. Parece muy enredado, pero no es tan complicado. Por lo menos espero que no sea tan complicado. Lo voy a explicar con el Upanishad este que te mencioné yo, el Mandukya Upanishad. Cuento aparte, los Upanishads son los comentarios a los Vedas, ¿eh? Hay los Vedas, Rig Veda, Atharva Veda, Atharva Veda, son cuatro los Vedas fundamentales. Y ya te explicaré por qué son cuatro, no es por cualquier razón. En el Atharva Veda, uno de los Upanishad, uno de los comentarios es el Mandukya Upanishad. Y el Mandukya Upanishad tiene 12 preceptos, 12, nada más, nada más. Y en esos 12 preceptos está recogida en síntesis la sabiduría más profunda del Oriente. Y en relación con el Mandukya te quiero hacer el siguiente ejemplo. Bien rápido para que la gente no se aburra. A ver, hay un lápiz, tengo una hojita, dame una hojita de papel, por favor. Si yo muestro una hoja, entonces digo, vas a ver ahí un uno, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Por qué ves un uno? Porque, bueno, no es tan uno, lo puedo hacer mejor. Normalmente uno dice, ¿qué número es este? Entonces dice, este es, ¿qué es lo que es esto? Ah, te dicen un número. Ah, ¿y qué número es? El uno. Ah, ¿y qué significa uno? Ah, dicen, significa una cosa. ¿Ah? Un lápiz, una llave. Pero a ver, ¿qué significa uno? Uno. Nada más. ¿Qué significa uno? Ah, que significa unidad. Ok, unidad. En Occidente, unidad admite dos. Entonces yo digo un lápiz, dos lápiz. Unidad. Porque esto es un signo. Entonces, el primer nivel acá de conciencia sería el nivel material, como hablaba Platón, el de los prisioneros, el fondo de la caverna, que significa el mundo material de las cosas y de los sentidos. Pero esto no tiene sentido si yo no lo interpreto mentalmente. Entonces, si no tuviera la interpretación mental, sería una raya cualquiera. Entonces es un uno. Y eso es el signo. Y eso equivale a lo que en Oriente hablan tú seguramente muchas veces has oído hablar del OM, ¿no es cierto? Bueno, el OM lo descomponen como los sonidos A, U, sin sonido. Si uno hace el ejercicio A, U, Mm, vas cerrando la boca, haciendo hacia adentro el sonido, y el normalmente es con la boca cerrada y te resuena en la frente o te resuena acá arriba. Entonces, decir, om, y uno hace el om, y lo que está haciendo es, en un primer nivel, o sea, cuatro. El A corresponde al signo, al mundo de los signos, al mundo de las cosas, al mundo de las formas. Entonces nuestra conciencia reconoce ahí a través de la mente esto. Luego, ¿qué pasa si yo el uno lo digo, pongo otra raya, pongo una raya cualquiera
y digo, esto va a ser uno. Y otro dices, ok, va a ser uno, pero ¿por qué va a ser uno? Porque es el concepto uno. Ya no es el signo uno, es el concepto uno, que sería como los reflejos de las llamas que están en la espalda de los prisioneros en la caverna platónica, la alegoría de Platón. Está a la espalda de los prisioneros y este fuego que está a la espalda de los prisioneros hace que se proyecten sombras sobre el fondo y esas sombras son la supuesta realidad. Eso es el segundo nivel de la conciencia, cuando la conciencia logra conocer un concepto. Esto en psicología o en psicopedagogía o en pedagogía, cuando uno trabaja con los niños, uno se da cuenta la diferencia que hay le llaman esto cuando es más formal o material, a cuando adquieren el concepto, dicen los pedagogos. Tomó el concepto del número, adquirió el concepto de la letra, porque una cosa es que haga una letra y otra es que coja el concepto de la letra, la significación. Una cosa es que coja un signo y otra cosa es que coja el concepto. Perfecto. Después avanzamos un poco más y salimos de la caverna y llegamos al primer reflejo del mundo inteligible, del mundo que sería el en que ya estás adentro y es la unidad. Ya no es el concepto uno que yo puedo, el uno como concepto lo puedo sumar, uno más uno son dos, uno más dos son tres. No, ahora es la unidad, la idea de la unidad. Y la idea de la unidad ya tú no la puedes sumar, no la puedes dividir. La idea de la unidad, si tú la divides ya no es unidad. Si tú la sumas no es unidad. La resta no es unidad. La idea de la unidad ya no admite división. Ese es un tercer nivel. Y el cuarto nivel es el silencio en Oriente, que significa cuando la conciencia individual ya eh, pasa a identificarse con aquello que está más allá de su propia singularidad. Es difícil de entender, pero desde el punto de vista, esto es como la ciencia en realidad, porque a veces cuesta entenderlo porque hay que estudiarlo bastante, pero si tú a un ser humano le puedes hacer evaluaciones, de hecho yo sé que hacen evaluaciones, hay seres humanos que solo logran quedarse en los signos. Les cuesta mucho pasar de los signos materiales. Hay seres humanos que logran manejarse a nivel de conceptos y por lo tanto, cuando se manejan a nivel de conceptos, hablan con mucha propiedad, tienen acceso a muchas otras palabras, se manejan con muchas más significaciones. Otros seres humanos logran ideas y ahí están los Platones, todos los seres sobresalientes de la humanidad, porque ellos trabajaron ya con 600.000 conceptos, significaciones, trabajaron con imágenes, con símbolos, con mitos, donde ya se trabaja más allá de los conceptos, se trabaja con las ideas. De hecho, el origen de las matemáticas es la numerología sagrada, en la cual no había división con el uno, sino que la unidad no admitía división, tenían otra forma de manejarse. Entonces, de alguna forma, ¿qué hace que nosotros podamos reconocer el signo, el concepto, la unidad y el silencio total? La conciencia. Pero ¿qué hace que la conciencia pueda hacer eso? Si la conciencia no tiene ubicación, no tiene por de pronto, como yo documento en el libro esta epistemología, hasta el momento que se escribió epistemología y hasta el día de hoy mismo, no existe en la ciencia ninguna explicación para lo que es la conciencia, no existe. Lo que existen son aproximaciones, teorías, perspectivas. La gente que no sabe mucho cree que la conciencia son los pensamientos, cree que la conciencia son las emociones o cree que la conciencia son hasta los instintos. Pero apenas estudian un poco más se dan cuenta que hay una diferenciación bastante fuerte ahí. Y conciencia como tal no está definida en la ciencia. Existen teorías, hay teorías que definen a la conciencia como la quinta fuerza del universo, más allá de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Hay otras teorías que refieren a la conciencia como, como una energía subyacente en el universo, no como la quinta fuerza, pero como una energía subyacente.
Eh, Ahora Penrose, que está hablando de los famosos, ¿cómo se llamaban estos? Los polipuros, los politubos, los politubos. Esto es bien, los politúbulos, que son como formaciones fibrosas dentro de las células, aparentemente permiten cambios desde la física newtoniana a la física cuántica, es decir, permite cambios desde el cómo se comportan las partículas al cómo se comportan las ondas. Hay toda una teoría ahí, Penrose, el famoso físico cuántico, tiene una teoría y está muy estudiado últimamente. Y de hecho hay unos médicos que tomaron su teoría, por ahí tengo los nombres, todas estas cosas yo se las puedo dar al que esté interesado de las personas que estén escuchando. Les podemos dar aquí con el amigo, le podemos dar toda clase de informaciones sobre los links, sobre los títulos, sobre, sobre todo donde ellos pueden recoger la información, ¿eh? Porque, Sebastián, muchas personas te pueden escribir a propósito de esto y preguntarte, oye, ¿dónde puedo sacar este link o dónde puedo sacar esta obra o dónde puedo sacar este documento? Entonces, yo no tengo problema porque tenemos aquí con mi pareja Paula, con mi señora, tenemos una biblioteca que hemos acumulado con libros fuentes, tenemos, tenemos acceso a buen material. Por lo tanto, cualquiera puede pedirnos las referencias. Bueno, Penrose, bueno, y hoy día con esto del Google o con otros buscadores pueden buscar información también. Las teorías, hay unos médicos, Stuart creo que se llama el líder de ese equipo de médicos, que están asociando esa teoría de Penrose al tema de qué pasa con la vida después de la muerte, desde el punto de vista científico. Entonces, hay científicos que lo están investigando, pero en el resumen no hay tampoco, así como no hay pruebas universalmente aceptadas y únicas y afirme de la teoría del ser humano originado en el mono o de cómo nació la humanidad o cómo nació el ser humano, tampoco hay respecto de conciencia. Y tampoco hay sobre espíritu tal cual. Entonces, el espíritu, ¿cómo lo vamos a definir hecho este pequeño repaso? ¿O cómo lo concibo? ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista universal, entendiendo lo oriental y lo occidental? El espíritu es la raíz del yo y es la raíz de la conciencia individual. En el Mandukya Upanishad se habla de que este Brahman es Atma, o sea, este Atman es Brahma. Este yo es el yo con mayúscula. O sea, esta singularidad es el cosmos. Entonces, me acordé un ejemplo que a veces daba yo en escuela occidental sobre esto del espíritu. Imagínate un rayo de sol que entra en el agua. Cuando entra un rayo de luz o un rayo de sol en el agua, a medida que este rayo de sol va penetrando las distintas capas del océano del agua, va cambiando la presión, va cambiando el color, van cambiando las especies y va cambiando el cómo se ve ese rayo. Van cambiando según los colores del espectro, entonces va cambiando. Entonces, si tú pudieras tener un yoito, un pescadito, un yo que está en lo más profundo, vería un yo, no vería prácticamente nada de la luz, estaría sometido a una alta presión, muy oscuro. A través de un pequeño rayito, una pequeña ondita tal vez de luz que le anunciara, podría seguirla y pasaría a donde hay una zona donde la luz está más clarita, ligeramente más clarita, cambian las especies de vida, cambia el ambiente, cambia la presión, cambia la atmósfera, pero la luz se ve un poquito más clarita. Si sigue subiendo, estadio por estadio, llega un momento en que puede asomar la cabeza fuera del océano. Y entonces la pregunta va a ser, ¿ese rayo es el que está afuera? ¿Es el que está adentro? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el yo? Si ese rayito fuera el yo, cuando ese yo está en la profundidad del océano, creería que el mundo es morado, que el mundo tiene tanta presión, que hay poco oxígeno, que hay poco... A medida que subiera, el yo tendría distintas experiencias.
Cuando saliera del mar, tendría la experiencia de la luz. Y si alguien le hubiera dicho en la profundidad del mar, le hubiera dicho, tú eres el sol, no tiene cómo entender eso. No tiene cómo. Tú eres la luz del sol, no tiene cómo entenderlo. Entonces, cuando uno dice espíritu en Oriente, le dicen a uno en forma poética, tú eres la manifestación del cosmos, tú eres la singularización de la conciencia, tú eres la desidentificación del cosmos. Pero todas estas palabras le suenan poéticas al occidental. Y el occidental va a tener que evolucionar para entender. ¿Dónde se manifiesta el espíritu? ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Lo podemos saber a través de los efectos. Se manifiesta, la primera manifestación del espíritu evidente en nosotros es la unidad de nuestro propio cuerpo. La segunda manifestación del espíritu en nosotros es cuando estamos sanos. La tercera manifestación es cuando emocionalmente estamos estables. Cuando cognitivamente estamos despiertos y cuando estamos capacitados para estar en silencio y para poder entrar en realidades nuevas, como todos estos personajes que te nombré y muchos más, con órganos que están más allá de la capacidad mental. Yo leía que estaban ahora explicando, alguien estaba explicando que hay unas teorías ahí que hablan sobre la naturaleza humana, entonces están hablando de que la mente humana sería algo así como un computador y que la conciencia sería como un algoritmo. Ya la gente poco entiende lo que es un algoritmo, ¿no es cierto? O sea, el 90% de las personas que habitan en el planeta Tierra, uno le dice que es un algoritmo y no tiene idea de qué es lo que es un algoritmo. Sabemos que los algoritmos lo usan para pesquisar todos nuestros datos personales en las redes, pero qué es realmente un algoritmo no tenemos idea. Entonces, asocia la conciencia a un algoritmo. Pero hay gente, científicos, que están hablando de que eso no resiste análisis o no es suficiente explicación porque la conciencia ha demostrado, y la conciencia ya te dije que es como una manifestación superior del espíritu, la conciencia que no tiene dimensionalidad, que no tiene ubicación, que no tiene tiempo, que no tiene pasado, presente, futuro, es como que estuviera en todas partes de nosotros, la conciencia logra traspasar lo que sería un algoritmo, porque el algoritmo se mueve entre parámetros prefijados, pero la conciencia sobrepasa estos parámetros, todos estos parámetros. Entonces, finalmente, el espíritu se manifiesta en la creatividad superior, en la imaginación superior, en la intuición superior, en la ética superior. Si no, está como ese rayito de sol en las profundidades del agua. Sigue siendo un rayito de sol. Esto quiere decir que a veces hasta el hombre más perdido en la vida, criminal, asesino, lo peor de la humanidad, no sale del espíritu. Lo que pasa es que tiene una distancia tan grande con lo espiritual y con su propio espíritu que tiene que hacer un largo camino para poder restablecer la presencia en él del espíritu. Y ahí es donde viene el tema de la experiencia espiritual. ¿Qué es una experiencia espiritual? Que es muy importante en pedagogía. La experiencia espiritual arranca con cosas muy simples. La experiencia espiritual de ser capaz de pronto, te voy a dar ejemplos que son muy burdos, pero que son lo que significa. Desde lo más simplecito. A veces uno se enoja porque alguien te trata mal. A veces alguien se enoja porque pasaste algo muy malo. Y de pronto te das cuenta que tú estás mal, que estás enfadado, que estás malhumorado, que estás contestando mal, que estás malhumorado. Y de pronto lo que haces es escuchar una música y te pones a cantar al ritmo de la música. Te pones a... Y se produce una sensación extraña de cambio de estado de ánimo. Eso es de las cosas más simples. Cuando tú
estás muy miedoso, tienes mucho miedo, estás agitado y de pronto lo que haces es que expiras todo tu aire y te tranquilizas y te aquietas. Estas son pequeñas manifestaciones. Cuando de pronto logras entenderle algo a esa persona que tú nunca le habías creído nada y de pronto le entiendes y dices, chuta, no es tan malo como yo pensaba o no es tan mala esta persona como yo pensaba. Eso le llamo yo umbrales. Y detrás de todos estos muchos umbrales, cada vez va a estar más presente el espíritu, que es como una luz que atraviesa este océano que somos nosotros mismos. Esta imagen espero que sirva para explicar algo, Sebastián. Bueno, yo voy tratando de seguirlo. Eh, Me resulta muy profundo porque de alguna forma estás traduciendo muchas cosas de espiritualidades antiguas a un lenguaje más moderno, si tú quieres, más Sí. occidental. Si no Pero quiere me un hace, ladrillo. claro, pero me hace recordar chispazos de muchas cosas. De hecho, recordaba en la última parte un capítulo que tuve con Mario Sabán sobre la Cábala. Ya, Y le pregunto cómo se vincula el mundo superior con el mundo de nosotros, po. Y me dice, son solo densidades, grados y densidades. Entonces, eso es lo que me hacía pensar cuando tú dabas el ejemplo del rayo de sol que se sumerge en el agua. Yo podría, parafrasearlo, tratar de decirlo de otra forma, como que de alguna otra forma el medio o el lugar, en la densidad, el grado, la configuración particular del ser humano logra un reflejo de lo cósmico particular y singular, pero básicamente es la trascendencia de ese propio medio o ir subiendo desde, eh, bueno, no sé si subiendo o bajando en verdad, pero de alguna forma ir comprendiendo que es el lugar desde donde se está reflejando lo que genera una comprensión de lo divino o lo cósmico a la humana. Es decir, a lo humano se le refleja esto porque está en una configuración, en un grado, en una densidad, en una configuración particular y por eso lo experiencia así, subjetivamente. Y esa es la trascendencia lo que nos vuelve a ir reconectando con eso. sí, bueno, los orientales son particularmente fuertes cuando, sobre todo Mira, en la obra esta que se supone que es la primera obra, una de las primeras obras conocidas en Occidente de obras orientales, que es el poema, la epopeya de Gilgamesh. ¿M? En la epopeya de Gilgamesh, Gilgamesh es el hijo de un rey que, enfrentado a las visiones de la enfermedad, a la muerte, así como le pasó a Buda, le ha pasado a otros también, enfrentado a la situación de que alguien le dice o él, él, él sabía o le habían dicho, él había aprendido que era mitad mortal y mitad inmortal. Y eso le cuestiona porque dice, o sea que yo voy a morir entonces. Y como nadie le daba ninguna respuesta, decide renunciar al trono y partir a buscar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué morimos? ¿Por qué tengo que morir? Y en este camino se encuentra con su amigo Enkidu, que es una especie de monstruo que lo mandan desde el cielo para tratar de liquidarlo, pero finalmente, después de una lucha feroz, de este Gilgamesh con este Enkidu, ninguno de los dos vence y entonces se hacen amigos para siempre y y retoman el camino juntos. Finalmente él va a ver morir a su amigo Enkidu, con lo cual, digamos desde el punto de vista novelesco, la novela termina muy trágica.
Sin embargo, en esta novela resulta que hay una transmisión de cosas muy importantes. De partida, es uno de los rasgos o de los trazos que hay de la existencia de la Atlántida, porque a través de un sabio que se llama Ushnapistin, él le habla de la civilización anterior donde se explicaba bien este tema. En los mitos helénicos, con Demeter y Perséfona, eh, Demeter es la medida de la piedad, Perséfona es la hija, y en estos mitos también se habla de cómo se arranca el alma desde una dimensión determinada y encarna y tiene que sufrir para poder volver a su lugar de origen. Es como un ciclo que tiene que dar. En todos los mitos de la antigüedad está este ciclo en que una mona, un ser, el espíritu entra a un camino evolutivo material y tiene que volver a su origen. Este ciclo bien particular, eh, que se describe en las literaturas antiguas, tiene que ver con esto que estamos hablando, pero desde el punto de vista oriental. O sea, para el oriental el espíritu es lo único que existe. Para la doctrina antigua, lo espiritual y el espíritu es lo que existe. Y lo que es temporal es el cuerpo, la materia. Es al revés. Y ahí es donde nos cuesta mucho entenderlo. De hecho, los textos antiguos siempre hablan de esta dicotomía. Eh, en la Vedanta, por ejemplo, que es una sabiduría antigua muy particular, Vedanta significa conocimiento final, Vedanta, conocimiento final. Y en esta lo que se enseña es que el ser humano sufre lo que se llama la sakkayaditi, que es como la locura de creerse un yo. O sea, la sakkayaditi es como el trastorno de creerse un yo separado del universo. Y este trastorno tiene que ser superado. ¿Y cómo tiene que ser superado? Mencionan estas palabras. Matando la mente. Entonces viene la voz del silencio, vienen los textos antiguos que hablan de la mente que es el destructor de lo real. La razón, el raciocinio. La mente es destructora de lo real. ¿Por qué dicen que es destructora de lo real? Porque cae en la ilusión. ¿Cómo es que cae en la ilusión? Ellos dan un ejemplo. Si tú vas por la calle y de pronto está medio oscuro y ves algo que se mueve en el suelo y puedes pensar que es una serpiente y te asusta. Después alguien te lo muestra o tú te das cuenta que es una soga y tú creíste que era la serpiente. La mente nuestra, frente a todas las realidades, tiene una proyección, una imagen de lo que cree que y una pequeña visión de lo que es realmente. Entonces, transita el mundo en esas condiciones. Entonces, el- 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 la mente le impide ver la unidad de las cosas. Por lo tanto, tiene que superarla. ¿Y cómo la supera? Ahí vienen los yogas. El Raya Yoga, el Jnani Yoga, el Karma Yoga Bhakti Yoga. el Bhakti Yoga. Entonces, ya sea a través de la devoción infinita a Dios, ya sea a través de la suprema responsabilidad por los propios actos y los propios trabajos, ya sea por el estudio profundo de las literaturas sagradas, o ya sea por el dominio mental, esos son los cuatro yogas, ya sea por el dominio de la mente, la mata a este destructor de lo real y adquiere la visión de la identificación entre la conciencia individual y la conciencia universal, entre este cosmos, este microcosmos y el macrocosmos, esta gota de agua y el océano. Hay muchas formas poéticas de decirlo. Entonces, el, el, y en esto la ciencia, te debo decir que la ciencia, hasta ahora yo me puse muchos desafíos, por ejemplo, como a mí me gusta la física, ya te dije que di charlas de acelerador de partículas. Yo no me atrevería ahora a dar charlas sobre acelerador de partículas, pero porque no soy físico. Pero en esa época, jovencito, yo era capaz de hablar de cualquier cosa, no tenía problema, porque me ponía a estudiar. Pero fíjate que
En todos estos años, yo me mantengo relativamente actualizado con los temas de la física, la biología molecular, que ahora la biología molecular se ha acercado mucho a la física. La biología molecular se salió del paradigma evolucionista darwiniano, hace 20 años. Ya no sigue el paradigma darwiniano, ahora se acercó a la física. Entonces, a pesar de todas estas actualizaciones, hasta ahora no he logrado ver ninguna noticia en ciencia, incluso las que van cambiando, que se oponga a los conocimientos antiguos. Eso me ha sorprendido. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día están hablando de los multiversos, ¿no es cierto? Tú has escuchado hablar de la teoría de las cuerdas, el gusano, los agujeros negros y todos estos temas. Entonces están hablando ahora, la teoría es que el famoso Big Bang, que a todo esto la teoría del Big Bang la hizo un sacerdote, eso es recómico, no la hizo un científico. La teoría del Big Bang la sacó un sacerdote para tratar de explicar cuál es el origen del mundo por obra de Dios. Y al final se la tomaron científicos y se convirtió en la teoría del Big Bang. ¿Qué están diciendo los físicos hoy día, los físicos astronómicos? Que el Big Bang es una ventana exterior, es una visión desde afuera de un universo anterior y que a su vez, al final de este universo, va a haber un agujero negro y otro Big Bang. Es decir, que hay multiverso, no es universo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que hay unos grandes ciclos. Bueno, basta con uno se mete a la literatura védica, a los Upanishad, y se encuentra con todas las informaciones de numerología. El otro día parece que te escuché hablar que nombraste el Kali Yuga. ¿Te acuerdas de los yugas? Bueno, los yugas son los famosos grandes 4 periodos que habla la literatura antigua, por los cuales atraviesa el universo en toda su dimensión y también nuestro propio cuerpo físico y también nuestra propia mente y nuestra propia mente y nuestra propia evolución y nuestra propia humanidad. Todo pasa por estas 4 etapas. ¿Cuáles son? Las mismas que se conocieron en Grecia como la edad de oro, la edad de bronce, la edad de hierro. Me falta una, parece. ¿Ah? Eh, oro, plata, bronce y hierro. Entonces, y estos que son el Kali Yuga, los famosos 4 yugas son los 4 eras. Y el Kali Yuga viene a ser como la época en la que estamos nosotros ahora, que es pero que dura alrededor de 347.000 o 347 millones o 347.000 millones de años, no sé cuánto. Entonces, ¿qué dicen los antiguos? Que el universo cuando termina sus 4 yugas, duerme. Y a eso se le llama término del Manvantara y comienzo del Pralaya. ¿Qué es lo que es el Pralaya? Es el silencio, es el reposo, la inmanifestación. Y luego expira y vuelve el aliento, el soplo divino, toda esta cosa que está en la mitología antigua, el soplo, cómo es el soplo que genera la vida. Y entonces expira y entonces termina el Pralaya, comienza el Manvantara y el Manvantara es otro periodo de manifestación del universo. Entonces, los yugas, los ritmos, los varios universos, esta cosa de ritmo tipo respiratorio, por eso que los antiguos hablaban de que el universo era un gran ser vivo, que nosotros éramos parte de ese gran ser vivo, y que este ser vivo eran los días y las noches de Brahma, decían ellos. Los días y las noches de Brahma. Cuando Brahma estaba despierto, había universo manifestado, Manvantara. Cuando Brahma dormía, no había universo manifiesto y todo dormía en el silencio y en la oscuridad. Y así parte el Rig Veda, además, y parten todos los textos antiguos. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención que lo que recorre la ciencia, ya las antiguos en mitología y en mitos, no hay un choque. Y aun cuando a veces la ciencia cambia de interpretaciones, porque una de las características que tiene la sabiduría antigua, en los Upanishads, en los Vedas, en los Drupadas, en los Smriti, un montón de textos antiguos, incluso el precolombino como el Popol Vuh, ahí también está,
el esquema es que hay esquemas dentro de esquemas. Entonces, tú puedes decir que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Tú puedes decir que teoría actual, nada cambia, todo permanece, listo. Eso está en los antiguos. Uno puede decir, no, todo cambia. Y la ley es que todo cambia, también está entre los antiguos. Las leyes newtonianas, estáticas, mecánicas, por ejemplo, la ley de gravitación, que la gravitación es la atracción de los cuerpos por una masa más fuerte. eh, la teoría newtoniana, que cambió con Einstein, porque ahora con Einstein, después de Einstein, la gravitación ya no es producto de una atracción de un núcleo de masa, sino que es una alteración del tiempo-espacio. Es una cosa de loco. Entonces, cambia, perfecto, pero depende de en qué nivel se está hablando, porque para los antiguos tú puedes estar hablando del nivel material, del nivel emocional, del nivel mental, del nivel físico, del nivel energético, del nivel puro, del nivel dual, del nivel no dual, y cualquiera de estas investigaciones que realiza el ser humano en la ciencia tiene explicación en alguna dimensión, en alguna categoría. Y entonces sonríe el viejo sabio oriental, sonríe y dice, busquen y llegarán. Por donde sea van a llegar. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, cualquiera sea el camino que tomen, yo los bien recibiré. ¿Ah? Muy larga la explicación, ¿no? Bueno, resulta súper interesante, súper estimulante, pero inmensamente grande todo lo que has dicho. Eh, bueno, no sé por dónde agarrarlo porque se me pasaron muchas cosas por todo lo que has expuesto. Yo Si estuviera también, con un grupo grande, te diría, entonces nos callamos todos y nos abrazamos. eh, déjame resonar un poco con algunos Sí, puntos. Eh, Primeramente, comparto este asombro de cómo las comprensiones de los mundos antiguos eh, fueron tan agudas, por decirlo menos, y derechamente también en los tiempos antiguos de la India, es esa cultura que finalmente dedicó su vida a la comprensión del cosmos y logró ubicarse dentro del nada soy, ver las manifestaciones, los ciclos, intuir lo que estaba atrás. Y todas esas cosas también estimulan la imaginación y decir, todos estos mundos antiguos, esta sabiduría antigua, ¿de dónde vino? ¿Cómo, buena, teóricamente o buena conceptualmente pregunta. gente que uno diría más atrasada, entre comillas, Sí, logró tales hazañas en sí, distintos planos arquitectónicos, eh, pero la comprensión de la naturaleza, sí. propiamente tal con la pura observación, uno pudiera especular a mera ciencia ficción, pero que ellos no es como si no tuvieran la niebla que tenemos nosotros en la mente. Es como si ellos, uno pudiera decir, es que ellos no, ellos miraban, pero no como miramos nosotros, que está muy teñido como, con la mente. Cuando yo cruzo el Vedanta y el budismo Zen, aparece esto muy interesante de claro que nosotros, la identidad a lo cual nosotros nos aferramos es una realidad compuesta, transitoria y dependiente. Si nosotros nos descomponemos, salimos de la identificación con el yo y desde esa desidentificación accedemos a la naturaleza tal cual es, sin los colores que nosotros proyectamos por mirar a través de la mente. Entonces, dicho todo eso, pareciera como si en esos lugares o en esos tiempos la gente no hubiera tenido este velo y lo miraba mucho más directo y conocía, como tú también distinguiste, eh, que siempre lo repito, esto de conocer a Dios o conocer lo divino en vez de creer en lo divino o creer en Dios o entender la existencia de Dios. Pareciera como si ellos
veían mucho más la realidad que la que vemos nosotros y nosotros le hemos puesto un dique de niebla que no nos deja ver. Quizá ellos no tenían esa neblina alrededor y veían con claridad y lo expresaban en sus términos. Hay un libro muy bonito de Houston Smith que se llama La verdad olvidada, porque pareciera que la ciencia incluso va como reconectando para atrás. Es como si la ciencia fuera más atrasada que las comprensiones que se fundaron en los orígenes. Ujú. Y es curioso como darle vuelta. Bueno, dijiste muchas cosas que me hicieron pensar muchas cosas, también voy a tener que meditar hartas cosas que Mira, dijiste. sí, pero la pregunta es buenísima. Estaba mirando acá. eh, Hay un libro que se llama Forbidden Archaeology, The Hidden History of the Human Being, de Richard Thompson y Michael Creer, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Forbidden Archaeology o Arqueología Prohibida. ¿Ah? Eh, si quieres ver te muestro esa es la imagen que tiene. Ya, Que son arqueólogos que se dedicaron a buscar el tema de por qué parten con una afirmación brutal. Hay tanto o más piezas ocultadas en arqueología que las que muestra la arqueología. Es decir, tú sabes que el rasgo más antiguo del que se supone ser humano es un pedazo de mandíbula, ¿eh? Es un pedazo de mandíbula que se encontró en la sábana africana. Por eso que se habla que el origen de la humanidad estaría en África, pero no se sabe exactamente, hay distintos lugares donde están disputando cuál es el lugar de origen de la humanidad. Y estos arqueólogos se reaccionaron con mucho enojo, así tipo Feyerabend con el método científico, por esto de que se colocan como en una especie de axioma, entonces todo lo que se encuentra, sea hueso, pedazo, cartílago, o lo que se encuentre, lo colocan dentro de una línea de teoría, lo que dice Thomas Kuhn, dentro de un rompecabezas. Y no quieren buscar más allá de lo que le dice la ciencia en ese momento. Porque la ciencia, cuando Thomas Kuhn y la historia de la ciencia demuestra que la ciencia se revoluciona cuando deja de lado su propio paradigma y lo cambia. ¿Por qué hoy día sale la teoría de que la conciencia es un algoritmo? Porque hoy día está de moda el algoritmo. Eh, en algún momento la conciencia sabrá, lo mismo pasó con el sol, cuando estaba de moda el carbón, entonces el sol era una masa de carbón, un pedazo de carbón. Cuando después estaba de moda la electricidad, la teoría era que el sol era un arco eléctrico. Después cuando se puso de moda lo atómico, entonces el sol es un gran horno de fisión atómica. ¿Ok? Y hoy día el sol es un compendio de masa cuántica. Entonces, todo esto va cambiando. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿por qué nosotros tenemos la idea de que nuestra civilización comenzó hace 250.000 años y echamos al carajo todo lo que los antiguos decían? Mira, la biblioteca de Alejandría fue destruida como 3 veces. La biblioteca de Alejandría. Tenía millones de textos y manuscritos de la antigüedad. Carl Sagan, este famoso gnóstico, yo le llamo el famoso ateo, que quiso morir como ateo, eh, refiere que él, en uno de los capítulos que él expuso, refiere que entre los pedazos que se encontró se encontraron restos de lo que habría sido una historia humana de 20.000 años. Eso estaba en Alejandría. Bueno, en Alejandría se perdió una gran cantidad de materiales y se salvaron otros. ¿Por qué nunca se ha hecho caso a las teorías antiguas sobre el origen humano? Por ejemplo, la historia, como la cuenta.
los antiguos, en Aryabarta, en Egipto, los sumerios, incluso acá los aztecas, los incas, los mayas, los toltecas, los olmecas, los pueblos antiguos. ¿Cuál es la historia? Que esta civilización en la que nosotros estamos es la cuarta, depende de la tradición, la cuarta o la quinta tradición. El cuarto sol o el quinto sol. Pachacuta hablaba del quinto sol, que estos señores venían del quinto sol. Entonces, si yo tomo en cuenta esa otra teoría de la historia, me encuentro con que hay una especie de Big Bang de distintas civilizaciones y nosotros estamos en el último Big Bang, el que abrió nuestra civilización actual. Pero antes de nuestra civilización actual hubo otra civilización con otros tipos de ser humano, con características diferentes a las nuestras. Incluso en los anales de la antropogénesis antigua en India, se habla de que en la Tierra han pasado tres civilizaciones antes. Una civilización humana, la humanidad primera. A ver, el ciclo es el siguiente, según los antiguos. El espíritu que encarna humano, o la mónada se podría decir en Occidente, la mónada ingresa al planeta Tierra a través de sus capas. Ahí te tengo otra novedad, porque acaban de encontrar otra capa que era desconocida eléctrica en la Tierra. Viste que se conocía la capa gravitacional y la capa electromagnética. Ahora se encontró que hay una tercera capa arriba, por lo tanto habrían cuatro. Esa que se encontró recién, que lo pueden buscar en internet, en lugares de ciencia seria, de astrofísica seria, se van a encontrar con cuál es el nuevo campo que se descubrió. Entonces estaría ese campo nuevo que se descubrió, el electromagnético, el gravitacional y la Tierra, que serían cuatro. Coincide perfecto como describen los Upanishads, perdón, los Vedas y la sabiduría antigua, el proceso de entrada y salida de las mónadas espirituales o de los espíritus. Entonces entran, transitan estas tres primeras etapas, llegan a la cuarta y de la cuarta, quinta, seis, siete y salen. Todas las culturas antiguas la explicaban de manera diferente, con palabras diferentes, pero todos dicen lo mismo. En Egipto, en el famoso grabado que hay del pesaje de los muertos, están las siete esferas también, los siete principios, los siete niveles, los siete, etcétera, etcétera. Entonces, que estaba los primeros, la primera civilización humana se adecuaba, tenía cuerpo y características adecuadas a cómo era la Tierra en esa época, llena de gases, llena de calor, etcétera, etcétera. Después se murió, se extinguió esa civilización, apareció otra. Quedaron unos pocos restos de la anterior, pero que se subsumieron en la nueva. De la segunda vino otro cataclismo, quedaron algunos, se sumieron en la tercera. De la tercera, que sería la Atlántida, según Platón, según el mito de Gilgamesh y según otros textos antiguos. La Atlántida sería como la anterior a la nuestra, que se sepultó por un movimiento geodésico impresionante, del cual se hundió todo y se salvaron los que estaban en algunos cerros, como dice Platón, y se volvió a formar la humanidad y aparentemente en África, lo que sea. Y la Atlántida, pero, ¿qué une cada civilización con la otra? Que aquí viene la respuesta o una posible respuesta a tu pregunta, Sebastián. Que de tránsito en tránsito hasta esta civilización fue acompañada por ciertas entidades espirituales. Todo esto son materias que hay que estudiar y son parte del desafío para la ciencia. Estoy refiriendo a lo que dicen los mitos. Ciertas entidades espirituales van ayudando a la humanidad en este proceso evolutivo. Y entonces crearon lo que se llaman en la antigüedad las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio en Abidos, en Tebas, en Heliópolis, en el Calmecac americano, en las ruinas, en lo que eran las primeras ciudades mayas, eh, Machu Picchu, no, pero Machu Picchu es posterior. Pero también tiene algo de las escuelas de misterio, también, efectivamente. Entonces, están ¿cómo se llama? Las escuelas de misterio que se llamaban. En China tenían unos maestros.
Nunca se sabe nada de esos maestros. Algunos creen que eran extraterrestres que vinieron en platillos voladores. A lo mejor eran en cierto modo extraterrestres que no eran seres humanos realmente como nosotros los conocemos, o eran seres humanos más evolucionados, como sea. Los mitos antiguos los refieren como ciertas entidades celestes, entidades espirituales. Los Dian Chohan, los Maha Chohan, los, avataras, los Bodhisattvas, los Nirmanakaya. Pero todos los mitos tienen conexiones, así como existe un Noé, existe un Deucalión en Grecia. Los mitos, el diluvio, todo es lo mismo. Estas escuelas de misterio, por ejemplo, en Occidente se conocieron como los lugares donde enseñaban, principalmente Delfos y Eleusis, enseñaban, ¿cómo se llama? Sabios, los siete sabios de Grecia. En China estaban las siete serpientes, estaban los siete dragones, los siete no sé cuántos. Bueno, y en estas escuelas que estaban, una de las últimas es Calmecac, Paula me menciona la de Machu Picchu, que es una de las últimas también, pero es más reciente Machu Picchu, era de los aztecas. Y los aztecas eran ya los más guerreros, los herederos de una cultura anterior. Entonces, estas escuelas de misterio lo que hacían era que a través del teatro, a través de la filosofía, a través de las matemáticas, a través de la astronomía, traspasaban a la humanidad una serie de conocimientos que les tenían que servir para su propia evolución. Y estas escuelas de misterio, las últimas que existieron, se terminaron en la época de la destrucción de Pompeya, un poco antes de Constantinopla, de la caída de Constantinopla, se terminaron todas esas escuelas. Según Rudolf Steiner, un personaje que yo respeto mucho, aunque tiene unas cosas bien extrañas en sus descripciones, pero en pedagogía es lo máximo, a mi juicio, desde el punto de vista del manejo de la experiencia espiritual en la infancia, en la escolaridad. Y Rudolf Steiner, cuando se retira de esta tradición, afirma él en sus conferencias que de acuerdo a sus cálculos, entre el siglo XIV y siglo XVII terminaba el apoyo de estas entidades, que ya había terminado en la época de helénica, y por lo tanto los seres humanos ahora ya no iban a necesitar o no iban a tener, no sé si yo creo que los necesitamos, no iban a tener el apoyo de estas entidades o de estas escuelas de misterio. Entonces, por ejemplo, las escuelas Rosacruces, Nueva Acrópolis, Sociedad Teosófica, muchas escuelas que han andado por ahí han tratado de recoger esta tradición. Sin embargo, desde el punto de vista mítico, histórico, las escuelas de misterio fueron cerradas hace cientos de años atrás, las escuelas de misterio que enseñaban al ser humano a evolucionar. Dicen los mitos y las leyendas que, por ejemplo, en Egipto fue el último lugar donde enseñaron a los seres humanos a reconocer encarnaciones anteriores, que era un proceso muy delicado porque estaba prohibido que los seres humanos recordaran sus vidas anteriores, hasta que cuando desencarnan recuerdan todas las cosas, pero cuando están encarnados no, porque si no, no pueden vivir la experiencia que tienen que vivir. Entonces, y eso lo comenta Platón a propósito de las cosas que se aprendieron en perdón, en Egipto. Casi todos los presocráticos fueron a estudiar Egipto. En Egipto a los griegos los trataban como los niños, porque ya estaban con sus cosas mentales, sus cosas racionales. Y los egipcios ya todavía no estaban en eso. A los egipcios no les gustaba ni siquiera la escritura, porque consideraban que la escritura les iba a destruir las capacidades de la memoria, por ejemplo. Bueno, estas escuelas de misterio son las que transmitieron estas enseñanzas, ¿no, Sebastián? Y esta transmisión que se daba de enseñanza se referían fundamentalmente a 7 ideas gruesas y de ahí venían todas las demás explicaciones. Y la primera de estas explicaciones o de enseñanzas era que Dios y yo, Dios y tú, son lo mismo. Será como la primera. Y en esa se centraban. Eh, En el Calmecac hay una historia que cuenta el Popol Vuh, me parece, que cuando entraban los chicos a los 14 años les daban un incenciario y algo para limpiar. Y le decían a contar de ahora, esta es tu vida. Acostúmbrate a limpiar lo que está mal y acostúmbrate a iluminar lo que esté en oscuridad. Y esa enseñanza precolombina
es la enseñanza que tenían los Adhikari, los discípulos los Adhikari, los Sannyasines, todos los discípulos de las escuelas de misterio antiguas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se hace esto? Se transmitió a través de esto. ¿Qué nos queda de ellos? Solo la literatura. Oye, Manuel, Dime. vamos a tener que dejarlo hasta aquí, pero vamos a tener que hacer, si tú quieres, puedes hacer otro encuentro, ya posiblemente ya en octubre, porque la verdad que la vastedad de lo que has hablado da para mucho más y hacerle suma a cada cosa. Me fascinó este tema de la Escuela de los Misterios, eh, y también cómo uno puede reinterpretar misterios sin alejarse tanto del mundo material. Por ejemplo, uno pudiera decir, uno puede ver una fruta acá y uno va al Amazonas y ve que esa fruta es dos, tres, cuatro veces más grande, de forma tal que hubieran gigantes emparentados con la raza humana, solo hubieran necesitado una configuración de más oxígeno, tipos de nutrientes, una configuración particular. Eso sería una explicación más como biológica, qué sé yo, ecológica. Eh, pero hay tanto misterio también en todo esto y no deja de ser tan asombroso como estos antiguos tenían algo que parece perdido en el tiempo, unas comprensiones, este conocer que tú les dices como si la realidad para ellos hubiera estado mucho más cerca y lo hubieran podido tocar y operarla. Y nosotros estamos acá y la realidad está por 10 kilómetros de mente, conceptos, ideas, dualidades, polaridades, y como tú dices, o lo que se pudiera intuir de tus palabras, que tú lo señalaste en un momento, hay que avanzar en transitar ese velo, llegando hacia la supraconciencia que le llaman también los yogis, y todo también las maravillosas coincidencias también en los orígenes de las religiones, de la sabiduría, la filosofía perenne, todos los esoterismos, tantas cosas que recoger que son tan coincidentes que después en el plano exotérico terminaron siendo como otra cosa completamente distinta, pero emanan de algo muy próximo entre sí. Entonces me quedaron hartas ganas de seguir escuchándote y seguir hurgueteando también por todo esto. Entonces, dejar invitados a los que quieran hacer preguntas, pueden poner comentarios o mandarme un WhatsApp o contactarme. Yo ahí les doy las preguntas a Manuel y las vamos respondiendo. Si quedaron temáticas, por ejemplo, que quisiéramos que Manuel se explayara, también las pueden poner por ahí. Las vamos recogiendo para un próximo encuentro y vamos avanzando porque aquí la cosa sabría, parecía no tener fin. Pero eso es maravilloso en estas temáticas. Es lo deseable desde mi juicio. Así que bueno, no sé si quieres cerrar con alguna idea antes de despedirnos. No, ya con todo con lo que se han tenido que tragar, ya es mucho encuentro, ¿no? Y tú dijiste lo más importante al final, que es que, o sea, con lo que yo iba a cerrar también, que era decirle a la gente que también nos puede ayudar a orientar, ¿no es cierto?, las temáticas, las preguntas. eh, y en ese sentido van a ser muy valiosos los comentarios, las preguntas, las inquietudes que puedan tener, porque podemos hacer ahí un resumen y los podemos responder en alguna próxima oportunidad que yo quedo a tu disposición, si con el mayor gusto. Me encanta compartir estas investigaciones. Son investigaciones que realizo, imagínate tú, hace ya más de 45 años. Entonces ya mucho estudio de por medio, hace ya mucho tiempo que ya más que estudiar lo que hago es tratar de repasar algunas cosas muy simples ha sido un placer. Te agradezco muchísimo, pero muchísimo que me hayas invitado, Sebastián, a tu programa. Me siento muy honrado con ello y a todas las personas que hayan estado eh, interactuando, que acá no tengo ninguna visión de cómo alguien puede haber interactuado. Agradezco a todos los que puedan interactuar, a todas las personas que hayan tenido la paciencia de escuchar y lamento si en alguna parte me he explayado demasiado, pero está
el entusiasmo por compartir todas estas posibilidades que tiene y porque son posibilidades de las que yo creo que depende el futuro de la humanidad. Si nosotros nos tomamos en serio el estudio profundo de lo que somos como seres humanos, podemos caminar y ayudar a caminar a esta humanidad que está en una franca edad media terrible de mucha cosa que no es tan positiva. Pero si nosotros confiamos en el poder que nos da esa experiencia espiritual que tenemos profunda por descubrir adentro y que por la cual vale la pena vivir también, estamos a disposición, pues Sebastián. Así que un abrazo muy grande a todos los auditores, a todos los que nos hayan visto. Un abrazo a ti, Sebastián, y quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, Manuel, por todo el raudal de comprensiones, citas, en un programa que gusta y goza justamente de eso, de los tiempos largos, lentos y que nos lleven a las cosas esenciales que son desde donde tenemos que volver a conocer y emerger desde ahí. Muchísimas Eso. gracias, Manuel. No, gracias a Estamos ti. en Un contacto abrazo para muy un grande. próximo capítulo y desde ya las escuelas del misterio ya rondan en mi cabeza que Rondan. por Hay ahí. harto material, hay mucho que se puede decir ahí. Bueno, un abrazo muy grande. Listo. Un abrazo para todos. Nos vemos en el Chao, próximo chao. capítulo. Muchas gracias, Manuel. Estamos en Gracias. contacto. Hora 25, gracias.